vea cómo se posó una mosca. Perdón, no podía decir eso. Vean a esta tan montañera. Sean bienvenidos todos a este espacio donde mezclamos sabores e historias inspiradoras y hoy vamos a hablar de emprendimiento familiar. Hoy cocinamos el chisme con Daniel de Ahumadores Chakiro. y mientras chismeamos vamos a preparar Unas hamburguesas deliciosas al mejor estilo de Chakiro en el barril. Bueno, entonces lo primero que hay que hacer es prender. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner este accesorio que se llama el cenicero. Esto aquí es mi casa, entonces si cae aquí carbón, pues no pasa nada. Esta es la oficina de ahumadores, pero en sus apartamentos y en sus casas, que son los lugares donde van a hacer el ahumado, entonces vamos a poner este accesorio que nosotros lo vendemos también, que es un cenicero. Luego vamos a cubrir la parte de la base con el papel de aluminio. Cerramos muy bien allí en mi mano. A ver, ¿a qué te traje? Bueno, hoy me le metí a la casa al invitado y no como habitualmente me han visto en el otro set, porque hoy quisimos cambiar, porque lo ameritaba el ahumador en la casa de Ahumadores Chakiro. Entonces, vamos a abrir este huequito y vamos a poner el quemador. No, es que esta pelada es una experta. Y vamos a llenar de carbón. Debo confesar que este carbón no es de Chakiro, porque anoche me acordé que no tenía y le escribí a Estefa como a la medianoche. A la medianoche, a las 6 de la mañana. A las 6 de la ¿Puedes mañana. traer carbón? Y yo, estás bien. Bueno, y aquí tengo un producto que es un gel para encender. Espera y verá. Vamos a ponerle el gel. Bueno, Dani, mientras eso prende ahí y mientras dejamos que caliente, contanos quién es Daniel Díaz. Bueno, yo soy Daniel Díaz, tengo 33 años, soy un cocinero apasionado, me encanta viajar, me encanta compartir con mi familia. Compartir hasta en el trabajo. Compartir en el trabajo, en las vacaciones, son mis compañeros de trabajo. Para arriba y para abajo. Para arriba y para abajo, estamos 24/7. Pero vos de profesión no sos cocinero, o sea, que lo estudiaste después, pero tu profesión inicial, ¿cuál fue? Yo inicialmente estudié diseño gráfico, toda mi vida he sido un apasionado por la cocina y por las cosas que se hacen con las manos, manualidad, todo con las manos. Todo lo que se haga con las manos. Eh, Enséñame a hacer algo aquí. Listo, con las manos. entonces vamos a preparar la carne de hamburguesa. En este caso vamos a utilizar morrillo molido, ¿cierto? Le vamos a ponele pimienta, mucha pimienta. Cuando dicen sal al gusto, es que una pizca de sal. Mira, una pizca de sal es lo que se coge con estos dos dedos. Ajá. ¿Cierto? Con estos Máximo dos. lo que se coge con estos tres. Ok. Esto es una pizca de sal. ¿Cierto? Ok. Pero si vamos a partir ahí Más. 4 carnes de hamburguesa con una pizca de sal es muy poquito, entonces... Necesito 4 pizcas de sal. O por ahí 8. Entonces, 4 ¿cierto? de- Es como sal al gusto. Entonces, sal al gusto es sal al gusto suyo, no el del que escribió el libro. Por eso los libros de cocina son tan interesantes. Bueno, sal y ¿cierto? pimienta. Entonces, ponele más pimienta. Ay, picante, rico. No, eso no pica. Bueno, listo. y vamos a a mezclar muy bien. Entonces me gusta hacer mucho cosas con hacer las cosas manos. con las manos, manualidades, todas las cosas relacionadas como con la cocina. Y la verdad, yo siento que el tema de la cocina es un tema de mucha vocación. Ajá. Siempre estuve muy enfocado y muy pendiente, como dice el cuento. Estuve siempre criado entre cocinas de mi abuela, mi bisabuela, pues mis dos abuelas, con mi mamá que también es una gran cocinera. Y cuando tuve la oportunidad de estudiar diseño gráfico en la universidad también habían electivas de cocina y yo cogía todas las electivas de cocina cuando me iba a graduar. Iba a ser Los un que uno problema. llama el relleno. Sí, Lo los rellenaste rellenos, con los cocina. rellenos eran de cocina, entonces ya después iban a hacer un lío que porque había visto muchas Se electivas graduó más de cocinero de que de cocina. diseñador. ¿Qué más? Bueno, decías que tu mamá es Listo, una gran mi cocinera. mamá es súper cocinera, mis abuelas súper cocineras. Puedo decir que eso es como una familia súper cocinera. Mis Y hasta el tías, papá Chakiro, abuelas, pues, mi también papá se también mete y se cocina. unta. Mis hermanas no son tan cocineras, pero pues no lo hacen mal. Estefi, yo voy a ir poniéndole mantequilla a Hágale. este pan. Bueno, y ahora háblanos un poquito de Voy a poner qué esta son o mantequilla quiénes aquí, son, un poquito quiénes que se conforman derrita. o qué hacen en Ahumadores Chakiro. ¿Cómo nació? O sea, la historia de Bueno, Chakiros como tal. esta marca como tal, Va a ir haciendo bueno, las bolitas.
ve haciendo como unas albondiguitas. Saquemos por ahí 4 y las ponemos acá. Listo, Calisto. Esta marca es una marca muy bacana porque es una marca familiar donde hacemos parte mis 2 hermanas, mi papá, mi mamá y yo, ¿no es cierto? Yo inicialmente fui súper reacio toda la vida a trabajar con mi papá. ¿Quiénes empezaron la marca? La marca la empezaron mi papá y Susana, mi hermanita. La hermana menor. Susana, que yo en mi papá desde el día 1 le ayudaba con las ventas, con manejar las redes, entonces empezaron a crecer. Mira, este es un accesorio de hamburguesas. ¿Los voy poniendo ahí? Vayámosla poniendo ahí para ahorita meter. Pero entonces, espere, la primera idea de Amador, o cómo se le ocurrió a Susana Bueno, que tu no, papá hiciera... mi papá tiene un taller de mecánica, un cambiadero de aceite en Envigado, Shakiro, todo el mundo lo conoce. ¿Y por qué Shakiro? Shakiro es un árbol, Ajá. ¿cierto? Y hay varias versiones. Porque Shakiro le decían al bisabuelo, Shakiro le decían al abuelo, Shakiro le decían a mi papá. Ah. Shakiro podía ser como un punto de referencia. Shakiro es un árbol que es un pino romerón y el tallo de ese árbol es como pecoso y naranjado. Entonces decían que el señor era, pues el bisabuelo era parecido al Shakiro. También decían, pues pecoso. él tenía un carro de bestia y se iba hasta donde hoy es la Plaza de las Luces, que allá era la feria, pues la Plaza de Guayaquil, ¿cierto? La Plaza de Mercado de Guayaquil, y él se iba desde Sabaneta, que vivía en Sabaneta, por toda la orilla pues del río Medellín, en el caballo, ¿cierto? Sí, sí. Y hay veces se caía del caballo, se paraba y decían, ay, este viejo es más fino que un Shakiro. Entonces no hay como a ciencia cierta alguien que nos pueda como decir por qué Shakiro, pero Ya. pues eso es como Y así quedó. más o menos lo que sabemos. Así quedó y la gente misma bautizó pues como los ahumadores de Shakiro, antes se llamaban las canecas de Shakiro. Entonces mi papá tiene hace 40 años un cambiadero de aceite, pues un centro de lubricación. Sí. Y con los barriles o las canecas que le sobraban, un amigo de él que se llama Carlos Lara le dijo, hey Shakiro, haceme este tipo de asador. Mi papá, pues como buen paisa que se le mide a todo, dijo, como hágale, lo vamos a Y a hacer. todo. Entonces él con un trabajador que se llamaba Jaime, cogieron una pulidora, empezaron a hacer los ahumadores entre los dos. En esa época eran unas canecas que eran ¿Esa época es hace reutilizadas. cuántos años? Hace 12 años aproximadamente. 12 años. Entonces él hacía las canecas y yo me acuerdo que las vendía a 150.000 pesos, las grandes. En acero inoxidable. Hay gente que todavía las tiene, no. Ah. Las canecas de lámina de hierro en las que se almacenaba el aceite, que sobraba en el cambiadero de aceite. Ya. Entonces él las empezó a comercializar, ¿cierto? Y ahí todo el mundo le ayudaba, era una cosa súper callejera, lo pintaban en la calle, ¿cierto? Y mi papá, como no era su ingreso principal, lo que empezó a hacer con eso fue que fue muy metódico y empezó a guardar la plata de lo que le producía eso y lo pensaba, era como un ingreso extra. Sí. Entonces, como toda familia colombiana que es demasiado montañera, el sueño es conocer Estados Unidos, ¿cierto? Sí. Perdón, no podía decir eso. Entonces el sueño era conocer Estados A ver, que usted Unidos. no está haciendo nada. Yo ya Yo ya- estoy derritiendo la mantequilla. Ah, la mantequilla, sí. Eso es mucho, Pa'l pan. Estoy derritiendo la mantequilla. Bueno, a ver, esto ya puede colgar allá. Sí. Listo. Entonces, Mande. voy a colgar aquí. Entonces mi papá empezó, Por lado y lado, en todas las sí, tapas. en todas las tapas. R. Pues en la parte blanca. Todas las Sí, tapas. no vamos a hacer sándwich en la sanduchera del fogón. No, gordo, eso no derritió. Vuelva y mande eso allá. Bueno, la voy a volver a poner. Bueno, entonces, el sueño de toda Entonces el sueño de toda la familia Estados Unidos. era, pero no ir a hacer pues el sueño americano ni nada de eso, sino conocer de paseo. El Disney y todo eso, y muy inspirados en Mi Pobre Angelito, queríamos pasar una Navidad en Nueva York. Ajá. Entonces nos fuimos para Nueva York con la plata que mi papá ahorró Ay. de todos los ahumadores. Él cogió un cilindro, lo selló, lo soldó para no poderlo abrir. Para poderlo abrir tenía que ser con una alcancía. pulidora, hizo una alcancía Ah. y empezó a ahorrar. Y ese año eran partiendo eso. no, calma. rodajas. Primero vamos a hacer la cebolla caramelizada. Ah, la vamos a hacer caramelizada también Yo en el quise barril. el papel de aluminio. El papel de Aquí aluminio. Va. Entonces,
En el ahumador nosotros decimos que todo lo que se puede comer se puede ahumar. Por eso vamos a ver cebollas caramelizadas en el ahumador. Entonces, Mira, y ni siquiera las Estefi, tenemos que lo que vamos a hacer es, Ok. vamos a poner el papel de aluminio por aquí y vamos a retirarle los pedúnculos, que son estas partes de la cebolla. Pedúnculos. Cuando uno estudia cocina se da cuenta que todo en la cocina tiene un nombre. Que todo tiene un idioma distinto. Antes era el culito. El culito, yo digamos el culito. Entonces, lo que vamos a hacer es que la vamos a pelar, pues como la primera capa, no porque sepa maluco. De hecho, ahorita hay muchas recetas con estas cascaritas que las tuestan y es como, Como unos unos chips para ponerle a las diferentes preparaciones, ¿no es cierto? Entonces, tenemos las cebollas de esta forma, las vamos a cortar como en una cruz no muy profunda. Como hacerle una florecita. Como hacerle una florecita, ¿cierto? Ah, sí. Ahí es donde se le mete la señora azúcar. Pero espérate también para que le pongamos un pedacito de mantequilla para que le dé más sabor. Yo me he dado cuenta que la mantequilla en la cocina le da demasiado sabor a las preparaciones. Pero todas estas recetas en el ahumador, ¿de dónde las aprendiste? Porque no fueron en las clases de cocina. Eso. Inventando, Sí. como juego libre. Como juego libre literal. Entonces voy a sacar Literal. mantequilla que la estoy aquí derritiendo. A ver. Entonces, ese mismo año que nosotros nos fuimos a Estados Unidos, ahí la que se vio paila fue mi hermana Susana, porque cumplió 15. Entonces, La tumbaron con el viaje familiar para los 15. fue no, mamá mía. viaje familiar más celular. Ah. La pobre criatura, en esa época, le dieron un Huawei o no me acuerdo, un celular. A ver. Un celular y en el Central Park se le cayó contra una Ay, piedra estrenando el celular. y se le quebró, pobrecita. Feliz cumpleaños. Era el Le primerito. vamos a poner azúcar. Y ya les hago- Entonces ya empezamos, eso, cerralas. Ya empezamos entonces a materializar como ese negocio siempre muy informal, ¿cierto? Nunca fue como el negocio que tenemos ahora constituido, la empresa. Nunca pensamos que iba a ser pues como lo que es ahora. Ve, pásame esa mantequilla antes de que se nos chorree. Así, así. Sí, listo. Va. Esto lo pongo ahí. O Exagerada, eso van que eso no abajo. Está caliente. Van abajo. Pongámoslas abajo. Ve, ponete el guante para que no te vayas a... Levanta, no. Déjala así. Sí. Levanto levanto la parrilla se dobla y las tiramos abajo. A ver. Mientras que yo le voy poniendo mantequilla a nuestros O panes. sea, literal la tiro. Eso. Para allá se fue. Entonces el sueño se empezó a materializar y empezó a ser como muy informal. Yo siempre había trabajado con áreas de diseño y de mercadeo, pero también muy relacionados como con la comida, el entretenimiento, los restaurantes, ¿cierto? Y el negocio empezó a crecer por otro lado y Susana, que creyó en mi papá desde siempre, como ya había dicho, empezó a utilizar las redes sociales, Instagram. Y cuando eso apenas Estaba todo empezando. eso. Empezó, pero no hacíamos ni reels ni nada de esas cosas, sino que Se tomaban simplemente foticos. se ponían foticos muy caseras, pero Susana estaba en la universidad. Y entonces hay un dato muy particular y es que esa misma línea que Susana tenía, que es el 318-783-40, ¿sí? 318. El número que recuperó después del celular. 318-572-0787, que es el celular de ahumadores ahora. O sea, todavía existe. Esa es la línea de atención al cliente de ahumadores. Era el celular original de Susana. Ah, claro, ella tampoco pensó que eso se Ella fuera a tampoco crecer. pensó que fuera a crecer de tal manera, Pucha. entonces ella le tocó Le tocó donar. hacer como una renuncia, ¿cierto? Creo que de todo este equipo, Susana es la que ha hecho más renuncias, empezando por renunciar a su línea personal del celular, mientras ella estudiaba mercado en AFIT, iba atendiendo la línea,
¿cierto? Ajá. Iba atendiendo la línea. Entonces, mejor dicho, la práctica o el trabajo de grado, Susana, fue tu papá. ¿Cómo te parece? Mi papá fue el primer jefe y la gente que nos iba escribiendo a través del Instagram y a través del WhatsApp, y los compañeros de trabajo, pues que en esa época eran 2 o 3 personas que le ayudaban a mi papá con las diferentes funciones. Eran como muy toderos. Sí, sí. El negocio fue creciendo y Susana no podía dejar como la universidad, pues O sea, tenía Susi que no había terminar. terminado. Susana no había terminado la universidad. Entonces empezaron a buscar una persona Que hiciera la labor de Susi mientras que ella hiciera la terminaba. labor de Susana mientras ella terminaba, siempre pues ayudado por Susana, pues y Sí, ella estaba sobre ahí pendiente. sobre la Gerenciando gerencia de Susana, sí. Sí. Entonces mi papá un día me propuso a mí que me fuera a trabajar con ¿Cómo ahumadores. te dijo? ¿Cómo fue esa invitación? Yo trabajé para una marca de repostería como 3 años y ya después renuncié y me fui a trabajar a una marca de perros calientes, que son los mejores perros calientes que venden, no vamos a hacer propaganda. Cuando nos patrocinen, sí le hacemos. Cuando eso no había pues como toda esa ola de perros que hay ahora. Ajá. Entonces yo trabajaba para ellos y un día vine del trabajo y me dice mi papá que yo qué pensaba. Entonces mi papá me dice como, venite a trabajar con nosotros, y yo, venite a trabajar con nosotros. Oigan a mi papá. Literal, oigan a mi papá. Cogimos una libretica, que por ahí la tengo todavía, y mi papá me dijo, estamos vendiendo en el mes, por decir, me dijo, ¿usted cuánto se gana? Me gano tanto. Me dijo, bueno, nosotros estamos vendiendo tantos ahumadores. Si vendemos tantos, usted se puede ganar tanto. Me acuerdo que en esa época era como 70 ahumadores al mes. Uy, pero mucho. Y Eso en era, ese tiempo eso era mucho. demasiado. Eso era muchísimo. Pero la ventaja era que yo dije, esto es mucho, pero yo empecé a trabajar como en septiembre. Y yo me iba para unas vacaciones. O sea, él te contrató de comercial, básicamente. Como de todero, porque era también atender el WhatsApp, también ayudar, también hacer diseño gráfico y montar, como organizar. Voy a aprovechar que están todas estas de una vez las vamos. No, pero esperemos esperemos que coja más candela el barril y voy a ir picando los tomates. Entonces, yo era como el comercial, vea, truco para afilar los cuchillos cuando no están tan afilados. Entre ellos mismos. Entre ellos mismos. Excelente servicio. Entonces, A ver, yo le hago con el otro. yo era como comercial, atendía la línea, yo hacía diseños, yo iba y compraba tornillos, yo iba donde los proveedores, porque claro, Susana hacía parte fundamental del equipo de trabajo, pero ella estaba en la ella estaba en la universidad, ¿no es cierto? Entonces no se podía dedicar como todo el tiempo, entonces organizaba los despachos y empecé de alguna manera a esto que era tan informal, a organizarlo, ¿cierto? Hacer unos formatos para que fueran las guías, para que cuando se despacharan productos a otras partes de Colombia que ya nos empezaron a conocer, empezarlo a hacer que fuera más fácil. Diseñé un empaque. Nunca se me olvida que el primer negocio grande que tuvimos como Ahumadores Shakiro ese fin de año fue con la Lotería de Medellín. Entonces yo literal me gané la lotería porque mi papá dijo, hay que vender 75 barriles ahumadores y le vendo a la Lotería de Medellín 168 barriles. ¿Qué? Tú no te imaginas la cantidad tan impresionante. Digo yo, pues le vendí porque pues mi papá había puesto la tarea de 75 mensuales, pero fue un trabajo de todos. Mi papá fui yo, les mostramos el producto que teníamos en esa época. O sea, la idea era que les marcaras y les diseñaras a ellos personalizados esos barriles. Al gerente de la Lotería de Medellín, les hicimos cajas, decían Lotería de Medellín, se las regalaron a todos los distribuidores de lotería en Colombia. Eso fue una odisea, hubo de todo. Me acuerdo que pasó un vendedor con las tablas de multiplicar de esas como para que los niños se aprendan. Sí. Y los trabajadores eran, jefe, ya tenemos listos los que eran. Y yo iba y contaba y faltaban 30, faltaban 15, faltaban 20, faltaban 15. Y yo, pucha, tanto es que me dio una rabia y compré unas tablas de multiplicar así gigantes y se las puse allá.
Y que si ustedes no saben sumar, por lo menos entonces vamos a aprender. Y también van a aprender a multiplicar. Y les puse las tablas de multiplicar en el punto de venta. Y ese año fue un colapso total. Empezamos a empacar los barriles en cajas, ¿cierto? Sí. Los despachamos los de la... ¿Cómo se instruyeron? No, pues para el transporte, conservar el producto, las garantías. Si ustedes fueron los pioneros en Colombia. Primero lo hacíamos envuelto en el famoso papel chicle o vinilpel con cartón. Sí. Los envolvíamos, los despachábamos literalmente como una encomienda para el Chocó, súper bien empacados. Y luego tuvimos un aliado, pues una de las ventajas de haber trabajado originalmente como en empresas, sí, fue que teníamos varios aliados, entonces pues o varios conocidos. Entonces una empresa muy grande productora de cajas con la que había tenido la oportunidad de trabajar cuando trabajé en la repostería, fueron súper abiertos, y yo llamé al asesor de esa época, que se llamaba Hans, muy querido, un señor súper atento, nos visitó, nos tomó la medida, creyó en nosotros, nos hizo 100 unidades en esa época de cajas, y eso decíamos, Dios mío, ¿qué vamos a hacer con todas estas cajas? Y mi papá me decía, Daniel, ¿usted está seguro que vamos a tener cajas? Porque claro, se incrementaba el valor para los ahumadores, y el ahumador seguía valiendo 150.000 pesos. Nosotros siempre hemos sido muy reacios de subir los precios, sobre todo mi papá quiere que toda la gente disfrute muchísimo de los ahumadores, pero que no sean pues un artículo de lujo. Es un papá, entonces él quiere que todo el mundo pueda tener un ahumador. Entonces fue como un roce, como, pero si ahorita la caja no se valía 5.000 pesos, si la caja valía 5.000 pesos, decime, ¿quién lo iba a asumir? El cliente no podía ser el que lo asumiera, pero él tampoco quería perder los 5.000 pesos. Entonces cajas, empaque. En esa época trabajábamos en un segundo piso, la bodega era en un sexto piso, en un edificio que mi papá empezó a construir también con el negocio de los ahumadores, sí, ¿cierto? O sea, entonces, de su negocio inicial él se fue metiendo, se fue metiendo. Teníamos, luego tuvimos 6 trabajadores, tuvimos 4 colaboradores. Los colaboradores empezaron a ayudarnos, pues eso, abrirlo para que entre más oxígeno. Listo, le pongo las carnes. Pongámosle sal y pimienta. Listo. Entonces, ¿cómo te parece que empezamos a tener más colaboradores? Estas ya sí las trajo pues Estefa, estas no. Estas son trampa. Esto es una invitación. Entonces empezamos a tener más colaboradores, y ya venía de la mano de crecer, pues como formar empresa. Suena muy lindo, muy romántico, muy de todo, pero desafortunadamente o afortunadamente estamos en un país que no está pensado para que desarrollar microempresas o pequeños emprendimientos sea tan fácil. No todo sobrevive. Entonces no todo el mundo sobrevive, ¿cierto? Y nosotros empezamos a hacer las cosas bien desde el principio. Ese bien desde el principio es que aprovechemos ahí para dar consejos a quienes están empezando. Cuando nosotros arrancamos, vea, no vaya a hacer esto. Hay que aceptar que empezamos a trabajar en la informalidad, pagándole a los colaboradores como muchas empresas por falta de recursos y por falta de oportunidades y por falta de ayuda del mismo gobierno y de muchas entidades. No tiene cómo pagar una nómina. Sí pagábamos la nómina que era, pero por ejemplo nosotros el tema de la afiliación a ARL y EPS y esas cosas, muchas veces los emprendedores o los microempresarios cuando empiezan sienten que eso como que no es fundamental o que no es necesario, y es súper importante. Nosotros siempre tenemos como, esto es como un legado de nuestro papá, que es como primero lo de los colaboradores, ¿cierto? Entonces empezamos a hacer las cosas bien, como te decía ahorita, era que empezamos pagando salarios justos, pagando por ese tipo de colaboradores que teníamos en esa época, pagábamos todas las semanas. Entonces nosotros nos queríamos pegar del techo cuando llegaba el sábado y había que pagar 4 nóminas, ¿cierto? Entonces lo más charro fue que mi papá en esa época decía, los trabajadores se pagan semanales y usted es quincenal. Yo no entendía, porque en todas las empresas donde yo había trabajado siempre todo el mundo era quincenalmente. Ahora lo que hacemos es que lo pagamos quincenalmente, ¿cierto? Bueno, entonces empezamos como todas las con empresas. temas de ARL, afiliaciones a EPS, entonces vienen que los riesgos, que el riesgo por soldadura, que el riesgo por pulidora. Yo decía, Dios mío, ¿yo a dónde me metí? ¿Qué es esto?
Con mi papá trabajaban muy bueno, no tenían, pues tenían un horario de trabajo que era el ideal. Mi papá es una persona que madruga muchísimo. Sí. Él su vida empieza a las 7 de la mañana, pero no a las 7 de la mañana. Que apenas se está despertando. Despertado no, a las 7 de la mañana ya le está haciendo lo que tenga que hacer. Entonces sus colaboradores trabajaban desde las 7 de la mañana. Decime Bueno, quién le va a ir rinde. atrás. Sí, decime quién iba a comprar una ahumadora a las 7 de la mañana. Nadie. La única, yo tenía una ventaja y era que en los trabajos anteriores de yo no trabajaba por cumplimiento de horario, sino por cumplimiento de objetivos. Entonces no tenía que madrugar a las 7 de la mañana. Entonces yo lo único que le dije a mi papá, lo único que te pido es que no tenga que madrugar. No me pongas a madrugar. No me pongas a madrugar, porque yo no me imaginaba yo a las 7 de la mañana. Y él pues como muy a pesar de las circunstancias, pues logramos como trabajar y mejorar como la situación. Yo creo que si por mi papá fuera, sería ideal que todos estuviéramos a las 7 de la mañana, pero nos hemos dado cuenta que no. De hecho, ya el punto de venta a partir de este año lo empezamos a abrir a las 9:30, porque se abría a las 7 y la gente no nos acompaña, no nos visitaba. Tenemos aquí queso brie, vamos a hacer hamburguesas así súper engalladas, entonces vamos a... Súper engallada, rico. Partir unas tajaditas de queso brie para ponerles. ¿Te gusta? Sí. Esto es como de amores y desamores. Soy fan del queso, el azul, el campesino, el pera, el quesito, el que sea, el queso me encanta. A mí todos los quesos me fascinan. En todas sus presentaciones. Listo, entonces aquí lo tenemos y ahorita lo vamos a partir para ponérselo una tajada bien rica a cada una de las hamburguesas. Estefi, entonces sigo con la historia. Hoy en día, ¿cuántos colaboradores son ya en Hoy el equipo de trabajo... Hoy el equipo de trabajo está conformado, es lo más lindo, está conformado aproximadamente por 17 o 18 personas contando a mi papá. Sí. ¿Cierto? Somos pero 18, contando los de producción. Contando los de producción, contando los de punto de venta, contando nuestro líder comercial que estamos estrenando este año, Susana, Sarita y yo. Bueno. Y somos un equipo. Susana, Sarita y yo son los 3 hijos, que ya los 3 están ahí. ¿Cómo llegó Sarita, que fue la última? Entonces, Susana seguía ahí, pero Susana seguía estando como pendiente, como por detrás. Y ella me decía, vendí por Instagram, despáchelo a Tamalameque, despaché a Ay, ¿cuál fue el primer envío, por ejemplo, que usted dijo, fue pucha, yo me acuerdo que Susana tenía un cliente muy bueno que era de Barranquilla. Sí. ¿Cierto? Y también tuvo muchos clientes que ella por la edad que tenía era menor de edad y adicionalmente era niña. Esto no es un comentario machista, pero muchas personas, muchas veces cuando los atiende una mujer en las redes sociales o por WhatsApp o por las líneas de atención y es una mujer, como que sienten como que los hombres son muy pendejos y no quieren que los atienda una mujer, ¿cierto? En esa época se veía mucho, entonces era muy teso porque Susana literalmente lloraba y yo decía, ¿a dónde me metí? ¿Qué es esto? Qué pecado. Y ella los atendía de esa manera, pero yo ya vine a ser como más radical, incluso un poquito fuerte con la gente. Yo le decía, qué pena, incluso Susana, hay veces mi papá llamaba a defenderla, o yo llamaba y decía, claro, ¿qué hubo? La está tratando mal. Es que ella también es la dueña de este negocio, respete, huevón, no sé qué, tan listo. Entonces en esa época yo ya les puse uniforme a los colaboradores, nos empezamos a organizar. Claro, y ahí también le metiste toda la parte de diseño. Le metí toda la parte de diseño, organizamos el logo, tuvimos un logo por primera cocina vez. sin saber en dónde iba a terminar. Ajá, ¿cómo te parece cómo se unen las cosas? Sí, Entonces diseñé el primer logo, luego el segundo, luego yo desde mi poca experiencia le dije a mi papá, pues es que trabajamos en un espacio muy cerrado. Imagínate que era como 5 metros de largo por 2 de ancho, como en 10 metros cuadrados. Era la empresa, era una cosa así chiquitica. Y yo dije, no, aquí no cabemos, era encima del taller de mi papá. Claro, es que yo ya fui a comprar mi primer barril, eso era un hueco, una chorizo. Casa tapada, eso no tenía ventanas. Esa es la segunda. Esa es la segunda. La primera había que subir. La primera había que subir unas escalas y la gente literal 24 de diciembre, 3 de la tarde haciendo fila así y gritaban, no nos vamos sin el ahumador, no nos vamos sin el ahumador. Yo me tuve que enojar a una señora y le dije, qué pena,
se tiene que ir porque no tengo más. Gente, entonces mi papá, Es que también con porque la dejan todo finalidad a que última hora. sí, dejan todo para la última hora, pero la gente, mira que por ejemplo, muy particular, mi papá tan lindo cogía y les entregaba ahumadores sin pintar y les decía, señora, lléveselo para que lo hace en su casa. Para que lo estrene. Estrénelo y me lo trae, yo Ay, se lo no, termino. papi. Le fiábamos a la gente ahumadores de todo, eso era una locura. Entonces yo, en vista de que estábamos en un espacio muy cerrado, voy a abrir ahí para que entre oxígeno. Si le entra oxígeno, acelera. Acelera la cocción. Ok. Hay que Si lo dejamos decirle a los destapado. que nos están viendo en estos momentos que hay mucha gente que es muy escrupulosa. Esto es un espacio súper abierto. Quisiéramos que estuvieran todos aquí. Esto es casi como una finquita dentro de la ciudad. Entonces, si ven que hay mosquitos que vuelan y se posan sobre la comida, no es que estemos manipulando mal, sino que es Estamos al aire libre. es su medio ambiente, su entorno. Esto que le Mira doy la vuelta. pinza por si lo necesitas, revisarlas a ver. ¿Cómo reviso esto? Yo creo que las hamburguesas deben dar la vuelta no, no, pues Como porque- los buñuelos, pues. Espera, ¿Qué digo? Saque pongamos la aquí. natilla y el aguardiente ya. Hablando de aguardiente, ¿te gusta mucho el aguardiente? me fascina. Es que me sabe muy bueno. ¿Cómo le puedes dar a uno un aguardiente? Eh, ¿Usted cómo le cogió mora a eso? ¿Cómo celebran las fiestas familiares en la casa? A ver, Esperemos empezando que se hacen por un ahí. poquito más, esperemos Listo, que se Paul, hacen un ya, poquito pero más. démosla abierta. Bueno, ay no, yo tengo una dualidad en la familia, Ajá. ¿cierto? La familia de mi papá es como más serena, ¿cierto? Todos son muy estallados, pero no son tan... ¿O serenos o estallados? No, 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 pues? espérate, como más tranquilos, pero no son como parranderos, Ah, por ya, así ya, 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 decirlo. ya. Son- La familia de mi mamá le hacen fiesta a lo que sea. Entonces yo, chiquito, me crié en un entorno donde mis tías, abuelas, los fines de semana hacían fiestas y mi abuelita compraba aguardiente en el mercado. Ajá. Ah. Y Como la leche, pues no le eso, falta. entonces yo me acuerdo que eso fue, yo tenía como 12 años, no sé, ahorita pues los niños que vean esto, las mamás puristas van a taparle los ojos y los oídos a los niños, pero yo a los 12 años, un 31 de diciembre, me emborraché con aguardiente. Acolitado por las tías. y acolitado por mi abuelita La abuela. y por mi abuelito. Y entonces me emborraché mal con Sara, mi hermana. Ah, ¿cómo así? Los dos, o sea, Y los Sara dos te dice, borrachos. Yo me acuerdo que tenía una ruana, se la tiré al muñeco del 31. O sea, Se prendió. o sea, Pucha. pero fue como, Punta. como un tema. Ay, pues yo me acuerdo que yo hablaba con mi abuelita, que ya no está pues aquí, y ella decía que ella fumaba desde que tenía 13. Pues yo creo que es que las cosas sí son malas, pero también es como la malicia que uno le ponga. En esa época fue una cosa como de niños, de tomar y De de pasar, probar, bueno, uno de niños siempre de quiere probar probar, algo. pero a mí el aguardiente me sabía muy bueno, y me sabe muy bueno. De hecho, el aguardiente tapa roja es el que me sabe más bueno, que tapa azul, que tapa verde, porque no. El original. El original. De hecho, yo tengo que confesar aquí que yo era muy gordo, tenía obesidad mórbida, me hicieron una cirugía bariátrica en plena pandemia y después de eso uno de los limitantes que tengo es que ya no me cabe tanto aguardiente como Qué me lástima, cabía antes. qué lástima. Pero antes era literal barril sin fondo Dani, para el guaro. Sí, yo me acuerdo porque, digamos, yo en pandemia fue que los conocí, o digamos que ese fue también la oportunidad para que ustedes se catapultaran en Ajá. redes, porque ustedes empezaron a compartir. Vea, yo era como, cuando ustedes anunciaban live, yo era como juepucha. Literal, en esta misma mesa. Que espera el rosario a las 6 de la tarde. Literal, nosotros Y en no esta me misma paraban de mesa ahí. y nosotros lo Y que usted dijimos fue acá. como, "Hue madre, nos quebramos, hagamos comida". Hagamos. No teníamos mercado, nada, porque eso era como una salida para Semana Santa. Entonces, literal, empezamos a cocinar con lo que teníamos, empezamos a hacer unas recetas poquitas y la gente tan querida que se empezó a conectar. Y yo tenía pendiente, en esa Semana Santa yo me iba a ir a un viaje a Europa, porque a mí me encanta viajar. O sea, yo literal... un roto, allá voy. O sea, pero no tengo Ahí me como, tienen. no tengo como lugares lejos, no. O sea, Ya- pueblos cerquita, para mí tienen la misma relevancia y los disfruto tanto como lugares lejanos, ¿no es cierto? Que siento que eso es algo como muy de la familia. En mi casa a todos nos ha gustado mucho viajar. Mi abuelo paterno, don Chaquiro, tenía
pues el papá de mi papá Sí. tenía camiones, entonces disfrutaba mucho, fue la primera persona que llevó cerveza a Urabá. ¿Qué? Que de hecho también le encantaba pues el traguito. No, me digas Entonces que con razón. yo vi también cuando era chiquito pues tomar a mi abuelo paterno, mi abuela paterna era una santa católica apostólica en misa todos los días, 3 veces una al día. mujer muy buena, muy santa, ¿cierto? Pero su esposo sí le gustaba el traguito y mi abuelito y mi abuelita han sido como unos novios eternos, son primos y se disfrutan la vida impresionantemente. Todavía mi abuelito nos da Qué palo, bueno. nos acuesta a todos y sigue tomando. Ay. Entonces, volviendo al tema de la pandemia, yo me iba para un viaje, no pude viajar y tenía pendiente también como lo de la cirugía porque ya de verdad se me estaba saliendo de control el peso. Yo estaba pesando 120 kilos, era como esta mesa, por ahí. Pucha. Entonces, Pero porque me cateabas de lo lindo. era una cosa muy charra porque yo era como un gordo super normie. O sea, yo comía como cosas normales. Cuando me fueron a hacer el test para la cirugía, me preguntaban como, ¿usted es capaz de sentarse a ver televisión y comerse 1 litro de helado? Y yo, no. ¿Usted es capaz de comerse 2 pollos asados? Y yo, tampoco. ¿Es capaz de hacer una olla de arroz y comérsela con salsa de tomate? Y yo, ¿qué? Bueno, puras cosas así. Imagínate los otros casos comerían. Imagínate, yo me operé, y fue lo más charro porque en la pandemia me operan como un lunes y yo el jueves ya estaba haciendo live. ¡Ah! Y yo ya había bajado un montón de kilos y claro, Eso es súper inmediato. eso es súper inmediato. Entonces yo estaba aquí, no se me olvida, ese live fue de conservas, porque yo dije, no voy a hacer nada, voy a poner que sean conservas para que sea mucho más fácil, no sé qué. Y yo me empecé así a desvanecer. Yo así, Ahí te dio el yello. me dio el yello y me decía Susana, allá. Siga, Rápido, hermano. rápido. Y yo, bueno, entonces dejamos hasta acá este live. Dejo Y yo, tirado. Susana, me estoy muriendo, porque el proceso de la recuperación es muy tesa, literalmente se puede tomar unos 3 onzas de líquido cada hora. Eso es lo único que le entra al estómago, porque el estómago literal lo recortan, queda el tamaño de un banano, y eso no es nada. Y lo más charro es que las seguidoras eran, estamos en cadena de oración por tu cáncer. Y yo no tengo cáncer, Sople huepucha. a eso. Bueno, esto está aquí, Esto se nos prendió. vean a esta tan montañera, pero esto se prendió. ¡Ah! Se nos prendió. Pero literal es porque le está Es por cayendo la grasa la grasita de la tocineta. Es que dan esta tan montañera. Le voy a poner las tocinetas encima de las carnes Épale. para que no nos Oiga, eso caiga huele. grasita. ¿Cuánto tiempo más o menos es la cocción de esas carnes ahí en el ahumador? Pues aproximadamente 10 minutos, ¿cierto? Aproximadamente 10 minutos cuando el fuego está súper Ya bien cuando prendió. encendido, Ajá. pero aquí como estamos conversando Sí, no, y el no, fuego no. está tan Ay, bajito, afán. no tenemos afán. Bueno, entonces el proceso de la empresa iba paulatinamente, fuimos creciendo, perdón que me devuelva, pero es como mi poder en la vida, como hacer flashback, ir y venir en las historias. Me encanta. Entonces nos salimos del taller donde estaba mi papá, fue muy teso porque literal el taller de mecánica de mi papá fue el garaje de la casa de sus papás de cuando él estaba chiquito. Entonces mi papá llevaba 50 años en el mismo lugar. Sacarlo de ahí. Sacarlo de ahí, nos fuimos para la otra parte y se rehusaba completamente. Claro. Decía como ni siquiera voy a ir, o sea, era como ofendido porque nos fuimos, no estoy de acuerdo, no me parece, bueno. Ajá. Nos fuimos para allá, empezamos a crecer el equipo de trabajo, ya empezamos a hacer envíos a nivel nacional muy organizadamente, empezamos a montar las redes sociales organizadamente. Cuando estábamos como en los misterios gloriosos del Rosario, ¡pum! Pandemia. Entonces nos encerramos aquí, Susana y yo, y empezamos a generar contenido y empezamos a generar comunidad con la gente. Fue un tema muy bacano, fue un tema muy bonito que disfrutamos mucho de esa pandemia. Voy a sacar las carnes de hamburguesa eso, para que pongamos los panes y sigamos conversando. A la final eso también los terminó de unir porque era pues crear esas estrategias de bueno, esto ya está montado, no nos echemos para atrás, sino que bueno, como lo sacamos de hecho adelante, muy bacano. Y se nota Entonces que era muy tienen una teso. buena relación. Era muy teso porque Susana estaba en la universidad, pero a su vez las voy a sacar para poner los Voy panes poniendo y ahorita panes. las vamos a terminar. ¿Listo? ¿Los pongo ahí?
¿A vos cómo te gusta la carne de hamburguesa? A mí me gusta que sea como jugosita. A mí me gusta 3/4. Listo. Sí. Entonces, Bien. aquí todavía les falta. ¿Ya sacamos esas? No, No. dejémoslas ahí. Pongamos los panes, eso. Bueno, usted dígame chingón. Entonces, Susana era muy particular porque Susana siempre estaba y se daba cuenta de todo, pero ella no cumplía como horario de oficina, porque vos sabes que al final los últimos semestres son muy tesos, y también le tocó hacer, pobrecita, le tocó hacer la práctica en la pandemia. Entonces imagínate uno estudiando mercadeo, práctica en pandemia, conectado, y literal la ponían a hacer mensajera. O sea, tenía que ir y repartir, no, ahumadores no, de la práctica, repartir producto, tenía que ir a organizar bodegas de productos y organizar inventarios, bueno, cosas de esas. Fue un momento donde nos afianzamos mucho, donde crecimos mucho como familia y como marca. En esa época ya estábamos trabajando de la mano Susana y yo, y empezamos como con todo el tema del contenido, que se empezó a volver como super boom, y porque a mí se me ocurrió la idea de que hiciéramos talleres para que la gente aprendiera a manejar los ahumadores. Los hicimos como 3 antes de la pandemia. Sí. La pandemia nos encerramos y la gente muy linda empezó a unirse a nosotros, a los en vivos, pero también la gente empezó a hacer super fake. Que para qué nos conectábamos, que para qué hacíamos recetas si no teníamos el punto de venta abierto, si la fábrica estaba cerrada, que necesitaban un ahumador Siempre para yo no sé dónde, que necesitaban yo no sé qué. Entonces, literal, Susana y yo tuvimos que salir como en un momento, hicimos un video que fue muy controversial, que ese nos ayudó a crecer muchísimo en redes sociales. No era con esa finalidad, pero se viralizó muchísimo y era como pidiéndoles ayuda, diciéndole al mundo como que en realidad nos encerraron, se nos murieron, a nosotros no, pero a gente se le murieron familiares y amigos y no habíamos aprendido nada, ¿sí me entiendes? Ajá, entonces para nosotros fue demasiado Como pues la gente teso, sigue con la misma como la gente crítica, sigue con la misma el mismo crítica, veneno, el mismo pues, veneno, la misma pelea, la misma ustedes cosa. hicieron ahí un poco de Nosotros concientización. tratamos de concientizar a la gente y la gente empezó ya súper bajaron un poco la cercana, le guardia. bajaron la guardia y llegó el Día del Padre y eso fue el acabose. El acabose. En Medellín, claro, todo el regala, mundo, pucha. en Medellín, todo el mundo estaba encerrado y en Colombia y nos veían a nosotros hacer recetas. Entonces, claro, Día del Padre, ¿qué más le voy a regalar a mi papá o a mi esposo que un ahumador? No tengo dónde salir a comprar nada. ¿Para qué ropa si estamos en sudadera y chanclas todo el día? Entonces, comprar un ahumador fue la locura. Susana y yo, a mí no se me olvida, casi siempre el Día del Padre cae un puente. Sí. Ese puente, Susana y yo aquí en la sala. Tomando pedidos. Para ese entonces habilitaron WhatsApp web. Ajá. Susana en el celular, yo en el ¿Cuánto computador tiempo los tomando panes? pedidos. Ya. Esperemos hasta que se doren un poquito. Listo. Y empezó la gente. Ah, no, es que esto es otra aclaración. Toda la gente en Medellín trabajó o trabaja en servicio al cliente. Entonces todo el mundo es experto en servicio al cliente. Yo trabajo en servicio al cliente. Qué pena, pero me atendí. Mira cómo se posó una mosca. Se pasó un moscón. Ella quiere robar cámara. Van a creer que estamos en una marranera. Entonces, la gente empezó, nosotros trabajamos en servicio al cliente y nos atendieron muy mal. Las señoras súper mentirosas, Ay. de verdad, se inventaban pa' unos joder, cuentos. pa' joder. Una señora compró un ahumador, entonces no nos quiso esperar, nos hizo el fo. Sí, sí, sí. Eso, cuando se vayan dorando ya los vamos poniendo. Y los que vayan faltando. Los de abajo ya están. ¿Cómo te parece que una señora, entonces hasta nos suplantaron y cogieron literal una olla de aluminio, le pusieron agarraderas con un palo de escoba, ojalá eso estuviera por ahí para hacer un meme, como el ahumador de Shakira, el ahumador que te... Bueno, Marí. entonces un palo de escoba, la señora furiosa, nos había tratado como un fleco y yo literal, cuando me llamó y me dijo, me mostró lo que había comprado, que porque no podía esperar que la atendiéramos por WhatsApp, mi respuesta fue, ¿sabe qué, señora? Me parece muy bueno lo que le pasó. Y ella como, ¿qué? No sé qué. Y Susana, ¿qué? ¿Cómo dijiste eso? No sé qué. Y la señora después me dijo como, sí, usted tiene la razón, yo no quise esperar. Y me mandaron un ahumador re fake y me valió un montón de plata. Porque la gente se empezó a aprovechar. Nos crearon Instagrams aleatorios Les que éramos hacían nosotros. falsos. Nos hacían cosas falsas, compraban los de nosotros, incluso todavía. Ya ahorita aparecen en publicidad en Instagram gente que no Que es les vende ahumadores y supuestamente, vende supuestamente pero es para estafar. y no somos y es para estafar.
Bueno, y entonces en ese Día de las Madres, a mí no se me olvida, y Sara trabajaba en Auteco. Sara es tu hermana mayor. Es mi hermana mayor y ella trabajaba en producción. No sé cuál línea de producción manejaba, pero ella es ingeniera industrial, entonces trabajaba con eso. Y ella literal prendía y se conectaba al computador a las 6 de la mañana y colgaba a las 12 de la noche. Y nosotros éramos como, por favor, vente a trabajar con nosotros, vente a trabajar con nosotros, te necesitamos, te necesitamos. Ese fin de semana de puente, Susana y yo dijimos, no, pues tenemos que dormir. Uy, sí. Nos acostamos a dormir y a las 3 de la mañana nos levantamos a adelantar WhatsApps. Y fuimos y le despertamos a Sara. ¿Cuántos se vendieron en ese? No, era una locura. Era una locura. Pero mira, con la experiencia y con el tiempo, lo que fue una locura en algún momento es algo que nosotros ya lo hacemos muy mecánicamente. Vos que sos ingeniera debes saber. Nos preparó, son procesos y nos prepararon. Eran momentos y procesos necesarios para hoy estar en donde están. Imagínate que le dijimos, Sara, por favor, véngase a trabajar con nosotros. Y como que le sembramos la idea. Sí. Por allá en un septiembre nos dijo, tengo una idea de negocio. No, y aparte Sara se fue a vivir en la pandemia con el novio. Ajá. Entonces se abrió el parche y nosotros dijimos, mariqui. La perdimos. La perdimos. Listo. Entonces por allá dijo, tengo una idea de negocio y es, ustedes me dicen cuáles son los proveedores que ustedes tienen. Yo le compro a los proveedores y les vendo a ustedes. Entonces, si un tornillo vale 100, yo lo vendo en 150. Y yo, no, pues que... No, pues cuidado, cuca qué de negocio. No es bueno para nosotros y es bueno para vos, pero no quieres trabajar con nosotros. Entonces mi papá le dijo, venga mi amor, véngase a trabajar con nosotros. Tanto es así que Sarita renunció del trabajo en octubre y todo el proceso de entrega del cargo y demás se vino a trabajar con nosotros en febrero del siguiente año. Para poder entregar todo lo que se demoró, para poder entregar todo lo que tenía. Entonces, porque además también tenía muchos miedos y mucha gente le decía, como, ¿en serio? ¿Usted sí quiere trabajar con la familia, en lo suyo? Mire que aquí no les falta. ¿Y cómo han hecho esto eso? Es un llamado, separar esto familia, es un llamado. Esto es un llamado para que la verdad, como que le hagamos caso, como a esa chispa o esa llama que nos dice en el corazón cuando estamos emprendiendo o cuando estamos creando empresa. De verdad que no hay nada como estar en casa, no hay nada más seguro que un lugar como la casa de uno. Yo hay veces, pues esta casa es muy cómoda y es muy natural y de todo y no se escucha nada. Y yo no quisiera salir de aquí nunca, ¿cierto? Yo quisiera hacer home office todo el tiempo. De hecho, que esta ya es casi que mi office. Esta es tu oficina. Pero el llamado es a eso, a que no tengamos miedo, primero, a que nos lancemos y que hagamos las cosas bien desde el principio. ¿Qué son las cosas bien? Yo sé que es muy difícil y que constituir una empresa es muy complicado y pagar Cámara de Comercio es muy complicado desde el principio y registrarse en la DIAN es muy difícil, pero para eso hay muchas entidades que nos ayudan y que nos dicen de esta manera se hace esto, nos guían, nos acompañan, nos asesoran para no pagar bisoñadas, porque las bisoñadas, mi papá tiene un dicho y es como que los errores que se pagan con plata o los problemas que se solucionan con plata no son problemas, pero eso duele mucho cuando uno está empezando. Entonces, tenerle que dar plata al gobierno, plata a muchos que ya sabemos que no los quiero mencionar, una multa, pues, ¿cierto? Multas que no sean necesarias. Entonces, enfocarnos, leer la competencia. En estos días también estaba en una... Estudiar la competencia es muy importante, pero tampoco que nos apabullen y nos asusten. No. En estos días estaba en una conferencia muy bacana y nos decía el gerente de la compañía de galletas Noel que la meta o el lema que uno debe tener es como nuestra independencia, o sea, que la independencia de uno es fundamental para uno poder hacer las cosas y hacerlo único. Cuando uno no se fija en los demás como, ay, este lo está haciendo así, entonces yo lo voy a hacer así. No, esa es la única manera de ser únicos. Y eso es algo que a nosotros como marca nos ha ayudado muchísimo. Nosotros mostramos la vida en familia, sin pretensiones. Nosotros no podemos decir que somos influencers. Nosotros no trabajamos con marcas. Están mostrando su esencia. No, mostramos nuestra esencia desde nuestra casa, desde nuestra familia, las historias familiares, las charlas, las cosas. Alguien una vez me dijo, ahí meto la cuchara, y es que es mejor ser malo que conocido. Vos empezás y te vas a equivocar, pero a la final vas a crear tu propio camino
camino y tu propia esencia y no te vas a terminar pareciendo a nadie, no importa. Literal. Tenés que empezar aunque te equivoques, entonces es mejor ser malo que parecido. Porque claro, más fácil te dicen, ay no, mira cómo hace esto, como aquel, mira, no, que nota ver, ay mira cómo están haciendo eso. Mira, Mejor. lo que me preguntabas ahorita de cómo veíamos el tema o cómo manejábamos el tema de ser familia Ajá. y de ser compañeros de trabajo a la vez, no voy a decir que es fácil. Porque no fue fácil empezar, ahorita es más fácil y más llevadero. Estamos poniendo salsita. Pero listo. ¿Te parece si las montamos? En una limpia. Espérate, montémoslas en Espere que esta esta. gente hizo un despelote acá. Y además, como ahorita hemos crecido tanto, estamos con nuestra línea de tablas para servir y presentar. Entonces pongamos aquí las de base. Entonces, Steffi, mira, no te puedo decir que es fácil, pero se logra, ¿cierto? Y con dedicación y con paciencia se puede lograr. Porque es que uno está 24 horas del día, 7 días a la semana, en vacaciones, con los mismos compañeros de trabajo. Con la misma gente todo el Con la misma gente todo el tiempo. Entonces, en un principio fue retador. Buscamos hasta empresas que nos apoyaran en ese tema, buscamos empresas que nos acompañaran, nos hicieron un acompañamiento, cómo repartirnos Para las poder funciones, separar porque ¿qué procesos. hacíamos nosotros? Mi lema, cuando estuve como a la cabeza de la empresa, bueno, entonces cuando Sara se viene a trabajar con nosotros, claro, es la hija ingeniera, entonces contra un La loco patrona. diseñador gráfico, la ingeniera ya es la que ingeniera, manda. la que Pues manda. y esto no lo digo como en un Contra este loco. sentido, no lo digo como en un sentido mal, sino que también incluso lo hablábamos en estos días. Fue como algo que le entregamos como esa responsabilidad a Sara, Sí. ¿cierto? Y que ella de alguna manera en algún momento como que lo asumió y también a ella le pareció teso, pues le tocó como soltar, ¿cierto? Porque ¿quién dijo que por ser la ingeniera era la que tenía Ibas a que llegar estar a comandar, no. comandando, ¿cierto? Entonces nos empezamos a repartir funciones, nos empezamos a repartir como las cosas y esta empresa que nos acompañó y nos asesoró, Tomate bajo encima de la carne. a vos cómo te gusta abajo o encima. De las dos. Ah, bueno. Yo creo que en la cocina como que el orden de los factores afecta. no altera el producto, pero yo lo pondré ahí debajo como Listo. para que... Sigue. Entonces, Steffi, esa empresa nos acompañó, nos ayudó con un tema como gerencial y de liderazgo, repartiendo las funciones, porque la meta de nosotros siempre había sido, en esta empresa todo el mundo tiene que hacer de todo. Sí. Colaboradores Al y de principio- todo, porque todo el mundo tiene que hacer de todo. Y aquí va otro consejo, no todo el mundo puede hacer de todo. Ah, eso es verdad, hay que Para saber cada elegir y cosa hay un delegar, experto claro. y para cada cosa hay que saber delegar. Entonces, Sarita no podía tener tanto conocimiento, no sé, con temas de... Aquí vamos sacando las cebollitas y las vamos a dejar enfriar un poquito para ponerlas Se en... me habían olvidado la cebolla. ¿Cómo va eso? El queso, ¿qué vamos a hacer con el queso? Voy a poner aquí las hamburguesas otra vez, otro ratico. Eso. Las de allá adentro ya están. Entonces nos empezamos a delegar funciones, pusimos muy claras las condiciones, ¿cierto? Y nos empezamos a dar una cosa que pasa cuando uno empieza a emprender, y es que uno no se da como el punto que se debe dar desde el principio. Hombre, Uno quiere ser el de todo. uno quiere ser el de todo y en un principio está bien, pero llega un momento en el que uno tiene que parar, ¿cierto? Sí, me pasó. Y también creérsela que uno es el dueño de su marca, que uno es el dueño de la compañía y que tiene algunas atribuciones o algunos beneficios por hacerlo, ¿no es cierto? No estoy sentirse diciendo mal no por- sentirse mal por decir, no, es que hoy voy a ir a trabajar a las 10 de la mañana. O hoy no voy a ir a trabajar porque es que llevo 2 fines de semana dándole las 24 horas haciendo cursos. No, es que ser Por ejemplo, productivo no es después meterse de, todo un después día de y- un montón de tiempo que llevamos trabajando, te quiero contar que este año es la primera vez que Susana y yo sacamos un día compensatorio. Imagina. No, Y un día. Un día compensatorio, no vacaciones porque sí hemos sacado, pero ahí viene otro cuento. Entonces, vacaciones del trabajo. Todos juntos. Todos para las juntos vacaciones. para las vacaciones. Entonces, como... Y fue momentos como de poner como espacios. Entonces, mi mamá, por ejemplo, puso una regla y era que no se hablaba de trabajo en la mesa del comedor. Ah, perfecto.
daba Sí, mucha qué dificultad bueno, qué cumplirlo, bueno. ¿cierto? Porque Sí. cuando uno es emprendedor se va volviendo como un poquito workaholic y pues claro, uno está trabajando en lo de uno. Miren Ese es el mira lenguaje. qué belleza estas Uy, cebollas. Voy a ir a traer una pincita para bello. ponerlas. Y agüita. Listo. ¿Tenés sed? Esta oblada está muy sabrosa. Bueno, yo voy a ir por aquí, ya que esta tocineta se nos tueste un poquito más, porque ya estamos sirviendo. La estamos haciendo muy Guacha, clásicas, muy sencillas. Dani dice engalladas, pero en realidad clásica. Tomate, cebolla, mezclum, carne, buen pan, es lo más importante, al menos para mí, en una buena hamburguesa, pan y carne. ¿Cuál es la visión a futuro que se tiene con Ahumadores Chakiro? ¿Cuál Nosotros es? por ahora queremos seguir siendo esa marca que quiere a sus colaboradores, que quiere a sus seguidores, que quiere a sus clientes. Queremos seguir siendo esa marca que cuando las personas piensen en un espacio para compartir momentos inolvidables con familia y amigos, piensen en nosotros. Me encanta. Ese es nuestro mayor anhelo y nuestro mayor deseo. Y un legado. Podríamos ser una marca que exporte, que estemos en muchas partes del mundo, pero la verdad, nosotros queremos ser esa marca que todos lleven en sus corazones y que en el momento de hacer momentos alrededor del fuego con la familia de amigos, piensen en Chakiro. ¿Qué le estamos echando ahí? Estamos poniendo salsa de chile dulce. Uy. Y también la invitación pues es a que todos los que ven este video nos sigan, los que no nos conocen y nos visiten y nos acompañen ¿Dónde está ubicada la tienda física de en Ahumadores Ahumadores Chakiro? Chakiro, que estamos en la carrera 43A, número 45B Sur 118. Esto es Avenida El Poblado, entre el cementerio de Envigado y la clínica de la policía. A mano derecha, ahí van a ver un letrero grande que dice Chakiro. Allá los esperamos a todos y pues Estefa, gracias por venir a mi casa. Yo feliz y lo vea lo que nos espera para comer. Chismoseamos muy bueno. Bueno, y ustedes, pues ya aquí que entramos en la cuña, suscríbanse porque acuérdense que cada 8 días está saliendo un capítulo nuevo, así que para que estén súper pendientes y no se pierdan desde el primer momento el siguiente capítulo. Estas hamburguesas quedaron increíble. Nuestra creación, vamos a ver. A ver. Bueno, ahora sí, salud. Salud. Esto ha sido todo. Nosotros nos iremos a disfrutar de esta belleza. Gracias por habernos acompañado hasta aquí. Los amamos. Un abrazo muy grande para todos.